Bienvenidas, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Ciencia y la Experiencia. ¿Cómo están? Sandra, ¿cómo Hola, estás? hola, hola. Ok, hoy estamos muy contentas porque estamos recibiendo en el podcast a Javiera Sangüesa. Ella es socióloga chilena y nos va a platicar de un tema súper interesante. ¿Cómo estás, Javiera? Muy bien, muy agradecida de esta invitación, tanto tuya, Sandra, y bueno, Karina. Aquí hablando desde Chile esta tarde de sábado. Ok, pues gracias. Queremos que antes de empezar con la charla de hoy, nos platiques un poco de ti, de lo que tú haces. Ya nos dijiste que eres chilena, ya dije yo también. Bueno, cuéntanos, ¿qué haces? Bueno, yo tengo 33 años, salí de mi carrera de sociología en el 2011. Y bueno, es bien atípico para un sociólogo elegir la especialización relacionada con la gerontología o con los adultos mayores. Al menos en esa época todavía no se visualizaba como un tema tan relevante. Eh, Pasé a hacer mi especialización en máster en gerontología en la Universidad de Granada, donde me tocó estar prácticamente con ningún sociólogo. Apenas estaba con trabajadores sociales y con abogados. Ahí me vi, por supuesto, presionada a entender esto de la multidisciplina, que es parte tan importante de lo que hacemos como profesionales de la gerontología, de cómo comunicarnos entre personas de diversas áreas del saber y lograr estos puntos de encuentro. Terminé este magíster, me volví a Chile, empecé en el mundo del servicio público, en el Servicio Nacional del Adulto Mayor. Y ustedes me contarán después si es que en México, cuando hablemos sobre la pandemia, si es que ya existe alguna institución similar, qué tan fuerte es, qué tan leve está, porque acá la verdad es que le hace falta tener un poco más de fuerza. Luego fui a la Universidad Católica, que se caracteriza por ser una de las que desde más antiguo lleva un programa del adulto mayor, típicas U3E, Universidad de la Tercera Edad, que intenta involucrar a la persona mayor en esto de la educación permanente, la educación continua. Ahí aprendí muchísimo, bueno, y también aprendí a hacerme parte de las actividades de formación de los profesionales en Chile también, que intentan también especializarse en el área de la gerontología, porque sucede mucho que profesiones incluso como audiología, kinesiología, que obvio que trabajan con personas mayores, salen de la carrera, salen de su pregrado sin haber hecho ninguna especialización en este grupo, ¿no es cierto? Entonces, salen muy al día, necesitan especializaciones posteriores, etc. Después entré a involucrarme con Servicenior, que es un emprendimiento social que aquí en Chile desde el 2017 está intentando crear oportunidades laborales para personas mayores de 50, y yo colaboré en todo lo que es la reinserción laboral y el acortamiento de brechas digitales y comunicacionales para la reincorporación a equipos multigeneracionales. Y al salir de esa experiencia, yo ya me quedé con el bichito le digo el bichito como que me picó el bichito de hacer un emprendimiento social propio, y me ocurrió lo de Pensar sin Edad. Y ustedes me dirán, bueno, ¿qué es Pensar sin Edad? Es una revista digital que yo siempre digo que su gran característica en comparación quizás con otras revistas que abundan en la web sobre temas de gerontología, geriatría, etcétera, es que las personas que escriben son personas mayores. En el fondo tiene ese objetivo de entregarle la voz a la persona mayor, porque muchas veces se la deja sin voz, o sea, no tiene la posibilidad de opinar respecto de lo que está viviendo. Y bueno, nace también con el propósito de hacer como un trabajo de contrahegemonía, si se quiere, con lo que vemos aquí en Chile en los medios de comunicación tradicional, que igual ahora ha estado cambiando un poco, han ido aprendiendo un poco los periodistas a dejar de tratar a las personas mayores como abuelitos, tatitas, ancianitos, el hogar de ancianos, términos que son inadecuados porque hoy hemos entendido que son edadistas, de que
de que enfatizan aspectos negativos de la vejez, o reducen la vejez y el envejecimiento a un solo aspecto, que es el de la abuelidad, que no todos sabemos que no todos los adultos mayores son abuelos, no todos los abuelos son adultos mayores. Entonces, intentábamos un poco como ir haciendo un contrapunto a eso, diciendo, mira, aquí los adultos mayores que se convierten en comunicadores sociales, les dicen que esta es la forma adecuada de tratar el envejecimiento, porque además sucede mucho en los medios de comunicación de que nos hablan acerca de temas de los adultos mayores solamente cuando se trata de algo negativo, es decir, cuando alguien murió, alguien tuvo un accidente, alguien estuvo enfermo, el costo social del envejecimiento, el costo social de las pensiones, una nueva enfermedad, pero no cuando te dicen, bueno, adultos mayores que se dedican al voluntariado, o adultos mayores que intentan atravesar la brecha digital, o que quieren estar cerca de sus nietos, o que se vuelven a enamorar, o etcétera, la espiritualidad de los adultos mayores, una cantidad de temas que quedan totalmente fuera del radar de los medios de comunicación tradicionales. Entonces, lo que intentábamos hacer es ese contrapunto, y bueno, y el segundo objetivo que tiene Pensar sin Edad, y que lo vamos yo creo que tratar latamente en esta conversación, es la inclusión digital, que yo veía que, y ahora tengo certeza, de que en este mundo globalizado en el que vivimos, este mundo de la información, y sobre todo ahora que ya no podemos hacer cosas cara a cara, sino que casi todo lo estamos haciendo como lo estamos haciendo ahora, nosotras tres, es gravitante que los adultos mayores tengan la capacidad y puedan instalarse o puedan habilitarse para tener esa capacidad cognitiva de, de interactuar con estos medios digitales, de poder ser parte del ciberespacio, de poder compartir ese ciberespacio, porque al final en los espacios de inclusión social ya no son solamente el barrio, la comunidad, la ciudad, etcétera, sino que también es la red social, el ciberespacio, etcétera. Entonces, ahora lo vemos con mucha fuerza, y yo a través de Pensar sin Edad también quería hacer ese trabajo de alfabetización digital, en el fondo para que los adultos mayores también puedan desenvolverse autónomamente y en sus propios términos en este mundo digital. Así que eso es lo que les quería comentar. Bueno, ahora último, hace como 2 semanas, soy parte nuevamente del Servicio Nacional del Adulto Mayor, aparte de esta iniciativa de Pensar sin Edad, y he sido convocada para generar alguna estrategia que nos permita acercar actividades educativas y de interacción social a las personas mayores a través de medios digitales, porque vemos que es un gran desafío, no se había caminado nada en ese sentido, y necesitamos abocar mucho de nuestros esfuerzos en generar esas soluciones para los adultos mayores. Claro, sin duda es otra forma de inclusión, ¿no? Y bueno, yo siempre desde que conozco Pensar sin Edad soy una super fan. Entonces, de veras, para mí, felicidades, mi admiración. Y bueno, quiero preguntarte, ¿cómo ha sido? Tengo varias preguntas, pero una que creo que acomoda mucho ahorita es, ¿cómo ha sido esa parte de poder llevar al mayor o a la mayor, a los adultos y a los adultos mayores, hacia acercarlos hacia la tecnología? Porque también hay cierto, de repente, bueno, un poco de miedo al cambio, ¿no? Eso es algo que es propio a lo mejor de muchos rasgos de envejecer, el que nos dan miedo a los cambios. ¿Cómo ha sido? O sea, ¿has encontrado aceptación? ¿O cómo ha sido difícil? ¿O cómo lo puedes calificar? O sea, yo creo que, claro, no podemos generalizar y decir, bueno, hay un tema etario ahí que hace que haya como temor o aversión, sino que más bien la clave de todo esto es como conocer la biografía de las personas. Al realizar actividades educativas en alfabetización digital, un paso cero que uno debe realizar es conversar con esas personas mayores que van a participar, que primero se acercaron a la invitación, probablemente porque ya hay cierta motivación o interés para atravesar ciertas barreras, que quizás cada uno tiene intereses distintos o necesidades distintas,
Y en ese proceso de momento cero, habrá que hacer un diagnóstico, en el fondo, primero, de cuál es la biografía de la persona, es decir, qué contacto previo tuvieron con las tecnologías, donde se va a notar inmediatamente, según lo que dicen varios estudios al respecto, que en el caso de los hombres profesionales, es más probable que hayan tenido algún tipo de acercamiento durante su vida económicamente activa, es decir, trabajando con esos primeros computadores, con esos disquetes gigantes, o sea, tienen cierto bagaje anterior, de los cuales uno puede echar mano y decir, bueno, a partir de esto yo puedo caminar hacia el otro lado. Vamos a ver que quizás va a haber cierta desventaja en el caso de las mujeres que estaban menos involucradas en el mundo del trabajo, que quizás no tienen experiencias previas con las tecnologías, y aquellos que están hombres quizás menos cualificados, donde incluso la alfabetización tradicional es escasa. O sea, hay, por supuesto que van a haber ciertas diferencias, y quizás estos grupos, los últimos que yo acabo de señalar, van a presentar menos, van a visualizar menos fácilmente los beneficios que existen en el Internet, en la web. Entonces, cuando yo les traiga quizás esta oferta educativa, van a considerar más rápidamente que esto no me sirve, esto no es para mí, porque no tengo ningún tipo de relación, no he tenido ningún tipo de relación con estos contenidos. Entonces, inmediatamente lo veo difícil, lo veo lejano, empiezo a poner ciertas trabas. Pero quizás con estos grupos que sí tienen cierta experiencia, de que hay un asidero biográfico, de que además quizás hay un entorno detrás de su familia que los alienta a continuar, que les ofrecen ayudas y apoyos, también sí que quizás su entorno de pares no los han contaminado, entre comillas, con historias terribles acerca de la web, porque eso también sucede, ¿no es cierto?, de que no te metas porque hay pornografía o es mucha información, es difícil, es abrumador, porque también tiene eso el ciberespacio, de que es abrumador, es muchísima información, y nosotros los jóvenes quizás ya tenemos instalado estas habilidades como para clasificar y decir esto es importante, esto no, esto me sirve. Para algunos adultos mayores que no tienen instalada esa habilidad, inmediatamente eso puede generar rechazo. Es como, mira, es demasiado para mí, yo no puedo. Entonces, todos esos factores van a influir, y lo que yo siempre digo es no llegar y decir, mira, este es mi curso, hagámoslo con cualquier adulto mayor, sino que tiene que haber un proceso previo de ir sacando esta información, como, bueno, ¿qué tengo, qué tengo a disposición con estas personas mayores? ¿Cuáles son sus intereses, sus necesidades, sus aversiones? Y yo no me tengo que meter ahí porque sé que, no sé, no les gusta tal cosa, no me meto ahí, ¿para qué? Va a ser un fracaso. Y a partir de eso ir creando y diseñando la actividad y por supuesto siempre ser muy flexible respecto de la programación. O sea, yo puedo decir, mira, esta es mi propuesta y tengo que estar dispuesta yo a ser lo suficientemente flexible para transformarla según las necesidades que se van presentando, y me doy cuenta que quizás yo presenté un proyecto con 10 sesiones y me doy cuenta que tienen que ser 20, o que ya no es de 1 hora, sino que es de 1 hora y media, o que ya no soy solamente yo y necesito un tutor, o que necesito además que meter tutorías personalizadas con cada uno de ellos. O sea, tengo que ser capaz de ser flexible, y a veces eso, cuando hablamos de política pública, hay muchas rigideces, entonces es difícil hacer convivir esas dos cosas, como en el fondo las necesidades de las actividades educativas con adultos mayores en inclusión digital, y las necesidades en el fondo, de cumplir con la fecha, de cumplir no sé, en el fondo cuando nos ponen ciertas trabas que terminan haciendo todo mucho más rígido. Eso. Claro, sí, sí. De hecho, digo, tienes mucha razón esa parte de escuchar las necesidades, y que, bueno, finalmente quien tenga el interés puede o será quien entre a este tipo de programas. Pero ¿cómo ha sido ahora? Y ahora sí entra la pregunta de ¿cómo ha sido ahora con el confinamiento, donde hemos estado obligados todos y todas a hacer cosas muy diferentes y a supeditarnos al tema este del Zoom bueno, en fin, de todas las herramientas para poder seguir en contacto? ¿Qué pasa con estas personas?
esa misma pregunta me hacía yo, porque, por ejemplo, acá en México, sí es cierto que llevamos ya un buen tiempo buscando esta inclusión digital, sobre todo a través de las universidades. O sea, las universidades son quienes, y sí, también el INAPAM, que es el organismo gubernamental, vaya, de los adultos mayores a nivel nacional, y cada estado tiene sí, sus propias delegaciones, pero sí que se ha buscado desde hace algunos años que los adultos mayores estén más cerca de la tecnología a través de cursos básicos de computación, a través de cursos de redes sociales, del uso del celular, del smartphone, etcétera, ¿no? Y en las universidades, sobre todo universidades públicas, también se ofrecen más tipo, por ejemplo, la universidad, la UANL de aquí de Nuevo León, de Monterrey, donde estamos, hace ya algunos años lanzó la universidad para los adultos mayores. Entonces las personas se matriculan igual como los jóvenes y es un proceso bastante bonito, ¿no? Y ahí los acercan más a la tecnología. Pero hasta ahora creo que había sido como voluntario, como bien dices tú, ¿no? O sea, como yo pienso que si hace 2 años alguien nos hubiera dicho que íbamos a estar así confinados, no hubieran sido tampoco tan poca la cantidad de mayores que se hubiera animado a acercarse a la tecnología. Entonces, a pesar de, a lo que voy al punto que quiero lograr es que a pesar de que sí había ya un antecedente, al menos aquí en México, pues no, creo que no fue suficiente para afrontar esta pandemia desde la parte social y vaya, este aislamiento social para los adultos mayores y luego los efectos negativos que conlleva. Entonces, yo no sé cómo ha sido en Chile, eso es lo que me da así como curiosidad. Sí, no, yo creo que definitivamente esto de la inclusión digital o de garantizar cierta alfabetización digital de las personas mayores no era política pública en Chile. Y tal como tú señalas, era más bien tratado aquí como un tema accesorio. Muchas veces desde la perspectiva como, oye, qué simpático que los adultos mayores entren a Internet, pero no como algo prioritario o que podría llegar a ser vital. Porque, por ejemplo, aquí en Chile, no sé si en México, muchos de lo que se ha llamado gobernanza digital los trámites con el Estado, o la relación de las personas con el Estado, se agudizó el proceso de digitalización de esa relación. Entonces, hoy cuando a las ciudades la han llevado a cuarentena total, por ejemplo, que en el caso de la ciudad donde yo vivo, que desde ayer estoy en cuarentena total, para poder salir a la calle y, por ejemplo, realizar alguna compra o ir al médico, hace falta pedir una solicitud en lo que se ha llamado la comisaría virtual, que es un sitio web donde yo puedo tomar una solicitud. Entonces, por supuesto, si que uno lo analiza desde lo que estamos conversando, va a haber un grupo de personas de cierta edad que van a poder realizar ese trámite de forma autónoma y como lavarse los dientes, o sea, facilísimo. Y otro grupo de población que no lo va a poder hacer o va a necesitar de asistencia de un tercero para hacerlo, por lo tanto ya pierde su autonomía, no puede tomar decisiones por sí mismo. Y en el caso de los adultos mayores que viven solos, es decir, sin ningún familiar joven cerca, pueden estar incluso en situación de no poder tomar ese permiso y no salir, por lo tanto, no sé, no pueden estar, eso puede afectar en su alimentación, en su nutrición, la persona puede inclusive descompensarse y nadie se va a dar cuenta. O la otra opción, que es lo que incluso estaba hablando con algunos adultos mayores de Bolivia, que conversamos esto mismo hace como 3 semanas atrás, que tuvieron que desatender la ley, o sea, decir, ok, yo salgo sin nada, no salgo sin permiso, y someterme al riesgo de que un policía me tome detenido o ejerza violencia contra mí porque yo salí a la calle sin un permiso. Entonces, claro, si volvemos a la pregunta inicial, nadie visualizó que esto debía ser un tema de política pública, de que iba más allá de un tema accesorio y simpático, sino que
en situaciones como esta, tiene que ver con el poder ejercer derechos humanos prácticamente. Y claro, y se ha hablado de esto de los derechos de cuarta generación, que tiene que ver con los derechos del acceso a la información, y dentro de esos derechos también está lo del gobierno electrónico, o sea, cómo yo puedo establecer una relación con el Estado a través de medios digitales y de que eso tiene que estar garantizado para toda la población, independientemente de la brecha digital, de la brecha generacional, la brecha geográfica, o sea, qué decir de los adultos mayores que viven en lugares rurales donde no hay acceso a Internet, o la brecha social, de que yo no tengo dinero para tener un dispositivo, un computador, un smartphone o la conexión a Internet. Entonces, para mí ese es el nivel de gravedad de este tema. Y, y siento que el Estado no se dio cuenta antes. O sea, por ejemplo, en Chile el año pasado se aprobó una ley de modernización del Estado que en el fondo apunta a esto, a cómo vamos digitalizando los trámites, la premisa que está detrás es que la gente va a ahorrar tiempo, va a ahorrar dinero, no va a tener que desplazarse hasta el centro de la ciudad para sacar un certificado, etcétera. Pero esta política nunca consideró realmente a las personas mayores. Nunca, por ejemplo, hubo un subtítulo de presupuesto para realicemos actividades educativas para enseñarle a los adultos mayores a utilizar estos dispositivos o estas plataformas. No, en el fondo es como y es muy propio de sociedades que están orientadas a los jóvenes. Es como, bueno, cada uno se rasca con sus propias uñas y si tú resulta que eres viejo, entonces, bueno, espera la carroza, como esa es la sensación. Y es muy terrible. Sí, sociedades orientadas a los jóvenes, y no sé si estés de acuerdo, sociedades muy globalizadas o muy en el sistema de la producción, que se enfocan pues, más bien a esa parte, ¿no?, de la población que produce, claro, y que está enfocada a generar recursos. Sí. ¿Cómo podríamos, o sea, qué tendría que pasar entonces? Digo, es súper importante esto que mencionas, porque finalmente puede existir un gobierno digital o puede existir todo el acceso a las cosas, pero pues tienes a esta población que no está cerca. ¿Cómo puede suceder la inclusión digital? Digo, ahora que es una necesidad, o sea, ahora sí que, yo no sé qué piensan ustedes, pero para mí esta crisis de salud ha puesto en evidencia muchas, no quiero decir eficiencias, pero muchas áreas de oportunidad que jamás habían sido puestas a la luz, ¿no? Y entonces ahora sí no hay para dónde hacernos. Quizá los que siempre insistíamos en decir, oye, mira este tema, es importante este tema, nunca había interés, pero ahora estamos viendo las consecuencias negativas en millones de veces, ¿no? O sea, en el tema de adultos mayores confinados en sus casas con agravamiento de la ansiedad, con agravamiento de sus síntomas emocionales, lejos de su familia, porque no se pueden conectar, no pueden tener una continuidad médica, porque no se pueden acercar a los medios que lo tienen, y que además de eso ellos mismos se perciben como personas no capaces, o sea, porque esa es la otra cosa, ¿no? O sea, ya incluso esa parte de la sensación de yo ya no puedo aprender nada más, ya me dejaron fuera, o sea, es difícil, ¿no? O sea, es un tema que todas esas sensaciones que están ahí en ellos desde tiempo atrás, porque como sociedad hemos fallado en incluirlos, esa es la realidad. Ahora se vuelve algo, es una bola de nieve, o sea, es algo que va más allá. Entonces, ahora que sí es un tema, porque siempre ha sido, pero ahora sí que es un tema para todos, ¿cómo podríamos hacerlo? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se te ocurre, Javier? Tú que trabajas en eso prácticamente, ahorita a eso te dedicas, ¿qué es lo que has visto tú? Bueno, un poco a partir de lo que les señalaba al principio de mi presentación, de que ya hay un cierto esfuerzo por parte del Senama de ir transformando y llevando la oferta programática a través de medios digitales, y eso, por supuesto, que trae consigo un momento previo de alfabetizar digitalmente a las personas mayores. Entonces ya se están, de fondo, destinando recursos y esfuerzos en ese sentido.
Ya nos hemos comunicado con dirigentes adultos mayores a lo largo de todo Chile para convocarlos en esta tarea, porque en el fondo ellos funcionan ellos activan una red más grande de adultos mayores y pueden como, en el fondo también identificar más claramente las necesidades que están surgiendo. Y efectivamente las necesidades que están surgiendo, aparte de lo inmediatamente material, es decir, cómo acceder a alimentos, cómo acceder a recursos, etcétera, desde la perspectiva de lo emocional también están surgiendo todo esto de las emociones, ¿no? De las ansiedades, de los temores, de la soledad, etcétera. Entonces, cómo llegar con soluciones para ir abordando también ese malestar que está surgiendo en los adultos mayores. Entonces, ya se está avanzando en ese sentido, y por otro lado, yo también observo que desde la sociedad civil también, y de forma no remunerada, es decir, totalmente voluntaria, muchos profesionales de la gerontología están levantando sus propias ofertas para acceder a los adultos mayores a través de medios digitales, y están realizando también cursos de actividad física a través de videoconferencia, de expresión artística. Han salido un montón de cursos de teatro a través de Zoom o de canto. O sea, ha dado mucho para la imaginación. O sea, si una cosa tenemos que agradecerle a esto que nos está pasando es que ha como reactivado esa creatividad que quizás en muchos estaba media dormida. Y entonces están surgiendo varias iniciativas de distinto tenor, tanto desde la perspectiva del mundo público, como también desde la sociedad civil, y desde el mundo privado también. Las universidades, etcétera, han sacado cosas. O sea, en general todos se han movido. Pero efectivamente y lamentablemente todas esas ayudas y soluciones van a terminar llegando igualmente a un grupo bien acotado de adultos mayores, que se podría decir que incluso son una especie de élite, que son aquellos que ya habían instalado ciertas habilidades digitales previas a la pandemia. O sea, de que ya sabían aprender un computador, ya tenían internet, ya tenían correo electrónico, más o menos sabían desenvolverse en ciertas plataformas, pero aquellos que no tenían nada de eso, ellos sí que quedan en una situación de desvinculación bastante más grande. O sea, en el fondo... Claro, entonces podríamos decir que esto tiene etapas, ¿no? Porque finalmente, hay que sectorizar un poco, porque primero habría que también alfabetizar digitalmente a una parte importante de esta población, o conocer cuáles son sus necesidades, porque tal vez en el tema de su nivel de dependencia ya no pueden tener la oportunidad de hacerlo ellos, sino tal vez ya son personas que son dependientes y que requieren de una persona que les apoye. No lo sé. Yo te puedo decir que no conozco estadísticas de este tema en el país en el que estoy, ¿verdad? No sé, tú a lo mejor sí tienes de Chile, pero aquí no al menos en lo que yo puedo alcanzar a recordar. De qué personas mayores tienen acceso a internet y etcétera. Esa parte no la conozco, pero bueno, entonces tendríamos que categorizar primero, alfabetizar, y luego me imagino que alfabetizar está dentro de la inclusión digital, ¿no? O sea, primero, como una primera etapa, y bueno, seguir trabajando con los otros mayores los y las mayores que ya tienen un conocimiento, ¿no? Mínimo. Pero es indiscutible que necesitamos más programas, ¿no? Sí, o sea, yo creo que cuando termine esto vamos a tener que hacer un trabajo bien serio en alfabetizar, porque claro, como al menos en Chile los estudios que se han hecho hablan de un 35% de adultos mayores que tienen acceso a internet y que usan internet. O sea, es bajísimo. Y efectivamente son ellos los primeros que vamos a poder hacer algo durante esta pandemia. El resto queda stand-by, esperando a que podamos retomar el contacto con ellos cuando acabe todo esto. Pero por supuesto que también existen otros dispositivos de apoyo y de atención a nivel de las municipalidades que están intentando cubrir sus necesidades a través del teléfono, acercándose a su domicilio, manteniendo la distancia y las medidas de seguridad. O sea, no es que estén totalmente abandonados, por supuesto, pero
su momento para poder interactuar a través de medios digitales no va a poder ser este. Yo quisiera hacerte una pregunta, Javiera. Si nosotros rompiéramos esa barrera, o imagino que no existen esas dificultades sociales, económicas, de las que ya nos has mencionado, ¿qué características en la personalidad del adulto mayor identificarías como para decir que es una persona, no sé cómo explicarlo, como más abierta a la tecnología? Como un facilitador para iniciar un camino de alfabetización digital con esa persona. Sí. Yo insisto en el tema de la biografía, que eso es básico y es fundamental, pero desde la perspectiva de la personalidad, yo creo que seguramente aquellas personas que se hayan visto menos dañadas por el edadismo circundante, es decir, que no hayan incorporado en su propia definición del yo, esas ideas negativas respecto de la vejez o de qué expectativas se tienen sobre una persona mayor, y que por lo tanto tengan más cuidada su autoestima y su sensación de autoeficacia, es decir, de sentir que ellos son capaces de afrontar diversos problemas, diversos desafíos, de que en el fondo ellos creen que además y reconocen su capacidad de aprender y de afrontar diversos temas, ellos van a presentar mucho más facilitadores para ser parte de una actividad educativa en estos temas. Pero efectivamente un adulto mayor que sí ha sido víctima constante del edadismo y ha creído que efectivamente lo suyo en este momento de su vida es aislarse en su casa, esperar la carroza, de que estos temas no son para ellos, de que estos temas son para jóvenes, de que ellos no pueden aprender cosas nuevas, de que en fin, diversos mitos que ellos van incorporando y que hacen suyo y empiezan a creerlos. Entonces sí, es bien difícil penetrar esa coraza, porque en el fondo ha sido todo un entorno social lo que los ha convencido de ello. Entonces, que yo venga, Javiera Sangüesa, socióloga, profesional de la gerontología, decirle, no, todo eso que a usted lo han convencido durante años y que usted ha visto que es la realidad y que es la verdad, no es cierto, es bien difícil. Igual se puede hacer un trabajo, por supuesto, pero son años y años, o sea, es una socialización que de hecho después, que comienza desde niños, que ellos aprendan que así son los viejos y que ellos deben comportarse en consecuencia, y comportarse en consecuencia significa no ser, no abrirse a los cambios, no abrirse a aprender y comportarse de una forma que sigue perpetuando ese estereotipo, generación tras generación. Entonces, por supuesto, nosotros estamos convocados a romper eso, pero si hablamos de facilitadores, es esta otra persona la que no ha creído en todo eso y que sí tiene su autoeficacia ahí intacta, la que viene a ser el mejor caso y probable caso de éxito en este tipo de cosas. Y bueno, y sucedió mucho en el grupo de los blogueros mayores, que son los que componen Pensar Sin Edad, de que pasaba eso, ¿no es cierto? Eran la mayoría profesionales, con alta autoestima, que se vinculaban socialmente, con muchos amigos, mucha actividad social, o sea, en el fondo, esta actividad de Pensar Sin Edad tenía que entrar a competir con muchas otras actividades que realizaban estos adultos mayores, o sea, era como el perfil ideal, por decirlo así, para realizar una actividad. Bueno, y yo, por ejemplo, ahorita pienso en formas de curar ese edadismo incorporado, ¿no? Y pues es una tarea bastante compleja, supongo. No sé si nos pudieras hablar de tu experiencia, porque estamos partiendo de que desde la neurobiología o desde el propio envejecimiento biológico, o sea, las tareas que ya sabemos que están implícitas, ¿no? Empezamos a notar cambios
como cierta rigidez cognitiva o más dificultad para llevar a cabo el aprendizaje, etcétera. Entonces, no sé qué tan sencilla o complicada podría ser esta tarea de combatir ese edadismo que ya está implícitamente incorporado en esas personas, o qué estrategias han utilizado ustedes para lograrlo. Yo creo que sí, efectivamente es súper complicado porque son muchos años en que la persona ha ido instalando todas estas ideas y es difícil de desmontar de un rato para otro. Yo pienso que hay cosas que pueden contribuir. Por supuesto, creo que si hay por ejemplo, si comunicacionalmente cambiamos la forma de mostrar a los adultos mayores, si vamos creando productos culturales, por ejemplo, telenovelas, pienso, los adultos mayores ven muchas telenovelas, o sea, sí, sobre todo en México y aquí en Chile también. Si los personajes adultos mayores que se muestran en esas telenovelas son una caricatura de todos estos mitos, ¿no es cierto? Como el viejo cascarrabia, etc. Claro, no vamos a estar haciendo, un flaco favor le vamos a estar haciendo este cambio que estamos intentando armar entre las tres, ¿no es cierto? Pero si es que mostramos a un adulto mayor mucho más diverso, heterogéneo, que tiene planes, que tiene un proyecto de vida, de que su vida no se acabó, de que en personalidad no es como blanco y negro, sino que es un matiz de cosas, o sea, una persona, digamos, comillas, normal, es decir, que nosotros diríamos, mira, lo único que hace diferente a esta persona de mí es su edad y su momento biográfico, pero desde la perspectiva de la personalidad es igual que yo. Entonces yo creo que esas imágenes pueden ir como calando en estas personas, y decir, mira, quizás esto que yo pensaba no es tan cierto, quizás lo que yo estoy viendo aquí me está otra posibilidad de vivir la vejez, ¿sí? Y además probablemente eso también va a calar en el entorno de esa persona mayor y ese entorno va a tener otras expectativas sobre esta persona mayor, ya unas expectativas mucho más amplias, menos rígidas, menos estrechas respecto a lo que se supone que uno debiera esperar de un adulto mayor. Entonces yo creo que es un trabajo bien global y desde esa perspectiva súper importante, por ejemplo, que nosotros como profesionales de la gerontología no nos quedemos tanto o solamente en el trabajo con los adultos mayores, sino que también hay que hacer como una especie de trabajo de abogacía, si se quiere, con los medios de comunicación, con las agencias de publicidad, con, no sé, en el cine, o con la gente que crea productos culturales de distinto tipo, o sea, la gente que crea telenovelas, canciones, todo eso va, en el fondo, puede ir cambiando la forma en que entendemos la adultez mayor, la vejez y el envejecimiento, y podemos ir creando entonces un contexto en el que ya no sea admisible seguir hablando o tratando a la gente en base a edadismo. Recordemos que el edadismo, al igual que el sexismo y el racismo, en el fondo son lo mismo, ¿no es cierto? Son discriminaciones arbitrarias. Y ya ha habido una lucha contra el sexismo, ya ha habido una lucha contra el racismo, y hoy nosotros ya nos damos cuenta de que no somos capaces de seguir hablando y actuando como se hacía antes, ¿no es cierto? Entonces, ese mismo proceso tenemos que darlo con el edadismo, tenemos que llegar a un punto más adelante, no sé, 2100, no sé cuándo, en el ojalá que no, ojalá que antes, es que bueno, igual todo esto es bastante lento, lamentablemente todo esto es levantar muy lento, en el que miremos para atrás y digamos, mira, en el 2020 era admisible decir estas cosas o asumir que un adulto mayor en verdad tenía que quedarse esperando la carroza, pero ahora esto ya no se puede, alguien se reiría de uno si es que sigue intentando pensar así o actuar así. Entonces ese es como el cambio que tenemos que hacer. Y en el fondo esto también es una lucha. No es quizá una lucha de las calles, no es como que vayamos a protestar necesariamente, pero
pero sí es común tocar puertas, decir, oigan, sé que esto está mal, cambiemos esto, probemos esto otro, no usemos más estos términos, o la gente ya no quiere seguir viendo películas donde está este viejo cascarrabia y nos encanta ver series, por ejemplo, como Grace and Frankie, o el método Kominsky, no sé, o sea, que son series que ahora nos están mostrando otras caras del envejecimiento, ¿no es cierto? Y eso probablemente va a generar efectos positivos en las personas mayores, o sea, los que tienen acceso, siempre va a haber, volvemos al tema de la inclusión digital, pero los que, por ejemplo, tienen acceso a Netflix pueden ver eso y decir, oye, yo quiero ser así, yo también quiero sentirme libre en ese sentido, o yo me veo reflejado, o qué sé yo. Eso. De hecho, eso estaba pensando ahorita que comentabas de que este tema del edadismo es lo mismo que el sexismo, es lo mismo que bueno, cualquier tipo de discriminación. Y entonces pensaba que tenemos que seguir empujando, así como empujamos cuando alguien habla de manera sexista o cuando alguien se comporta de manera discriminatoria en cualquiera de los rubros, tendríamos que también estar exigiendo esa parte, ¿no? Digo, de acuerdo contigo en que no hay que salir, al menos en ese momento no me parece necesario, pero bueno, definitivamente tenemos que empujar algo muy importante que es desde el lenguaje, ¿no? Claro. El lenguaje, que el lenguaje lo dice todo, o sea, el lenguaje es muy importante y a veces pasamos por alto lo importante del lenguaje, lo importante de lo que decimos y cómo lo decimos. Yo lo veo mucho en la consulta, o sea, eso que aprende uno de su bracito y ya es un adulto, no puede seguir haciendo eso, ¿no? O, ay, mire que el viejito, no, a ver, no, o sea, no, el abuelito, o sea, tenemos que hacer más consciente eso. Y otro comentario que quería hacerles, o sea, qué grueso, o sea, qué importante es dimensionar cómo el edadismo, así como el machismo, así como empiezan en la infancia, porque eso es lo que aprendes. O sea, se me ocurrió ahorita algún niño disfrazado de abuelito con bastón y con pelo blanco y todo jorobadito, haciendo ahí digamos, mimetización del abuelito, que ya no queremos que sea así. Entonces, hay que dimensionar las cosas. Si lo pones en el mismo punto, oye, es algo complicado de manejar. Está muy, muy intrínseco, ¿no? Claro. Sí, o sea, lo naturalizamos al nivel de que no nos damos cuenta. O sea, lo que tú dices, o sea, en la consulta, se nos sale ese edadismo y se escapa y no me doy cuenta de repente, a menos de que alguien venga y me diga, oye, mira lo que hiciste, o le quitaste la autonomía a un adulto mayor, estás tomando decisiones por él, por ejemplo, o no sé, en vez de hablarle a ese adulto mayor, le hablaste al acompañante y no te diste cuenta. Esas cosas suceden y nosotros no estamos al margen. A pesar de que ya tenemos, en el fondo recibimos una formación y podemos decir que somos más o menos expertos en el tema, igual nos pasa. Entonces, y les pasa a todos finalmente. Y como tú dices, es como un proceso lento de educación con amor, mucho amor, a esa persona que quizás dijo abuelito, decir, mira, y explicarles, no necesariamente entrar en una confrontación, decir, pero mira lo que hiciste, no puedes, sino que efectivamente, en el fondo, enseñarles que ese es un término que hace referencia a una relación de parentesco y reduce la realidad de los adultos mayores, que es distinta, etcétera, o que se dice personas mayores porque es mucho más inclusivo, etcétera. Bueno, en el caso de Chile, hablar de que nuestro país ratificó esta Convención Interamericana de Derechos Humanos de las Personas Mayores y explicarles de que ya tenemos un ordenamiento legal que apunta a ese tema y ir educando poco a poco, sí. Y es un proceso. Sí, y yo creo que la inclusión digital de los mayores también va a permitir, como lo hace Pensar Sin Edad, que ellos tengan su voz y puedan ellos mismos empujar y decir, oye, a ver, pues no, o sea, yo soy mayor y mírame, pues, o sea, no tengo ninguna diferencia. Porque bueno, nosotros finalmente pues tenemos esa misión, bueno, yo lo siento como una misión, pero finalmente pues también nos separa la edad, ¿no? Y entonces el hecho de que ellos puedan estar incluidos en el tema digital les va a permitir también mostrarse y manifestarse
y decir, bueno, oye, aquí estoy, pregúntame primero, no me juzgues, pregúntame. Entonces, de ahí también la otra parte de por qué es importante traerlos al tema de la digitalización. Sí, yo creo que es súper importante lo que tú dices de también no perder de vista, que si bien esto es una lucha, ¿no es cierto?, del tema del edadismo, los que tienen que estar en la vanguardia de esa lucha no somos nosotros acompañamos, pero los que tienen que estar en la vanguardia son las mismas personas mayores. Y claro, ellos deben tener, lo que sí nosotros tenemos que garantizar quizás, son esos canales de expresión para que ellos puedan hacer ver esas necesidades, esos intereses, esas reivindicaciones, y claro, y estos mensajes que en el fondo apuntan a algo mucho más inclusivo, a tratarnos en base al respeto, sacar estereotipos, todo eso. Y bueno, y también, y ahí haciendo un link con lo que pasó aquí en Chile a partir de octubre, que se llamó el estallido social, de también las reivindicaciones, o sea, el tema de las pensiones, de que ellos puedan reclamar de que las pensiones son bajas, o que puedan reclamar de que las ciudades no son amigables, de que están llenas de hoyos, de que son peligrosas, de que los medios de transporte no están adaptados, o sea, todo eso son también reivindicaciones que se les debe dar un canal de expresión a las personas mayores, y que no queden por debajo de un montón de otras cosas que dejan los temas de los adultos mayores la última prioridad. Sí, definitivamente, de acuerdísimo. Entonces, bueno, indiscutible la necesidad de promover y llevar a la acción la inclusión digital en todos los sentidos. ¿Crees tú que esto tendría que venir, Javiera, desde el gobierno o desde el individuo o desde la familia del individuo? ¿Cómo crees que tendría que ser esta inclusión? O desde el individuo mismo, porque últimamente estamos hablando mucho de autocuidado, ¿no? Del tema del autocuidado para un mejor envejecimiento. ¿Tendría que formar parte del individuo mismo? ¿Tendría que el gobierno o la institución ser un facilitador? ¿Tú qué piensas? Yo pienso que ciertamente el Estado tiene que garantizar y tiene que liderar en cierto sentido este proceso, sobre todo en el caso de Chile por el tema de la Convención Interamericana de Derechos Humanos de las Personas Mayores, donde en su artículo 20, que hace referencia al acceso a la educación, se habla expresamente de que los Estados miembros tienen que proveer actividades educativas para la inclusión digital. Entonces, está mandatado desde esa perspectiva, tiene que hacerlo, si quiere cumplir con la convención. Y por otro lado, ¿cómo? Está escrito. Está escrito, claro. Y bueno, y por otro lado, igualmente todos están convocados, o sea, lo que les comentaba de la sociedad civil, de las universidades, de los gobiernos regionales, gobiernos locales, y también yo creo lo que tú dices es cierto, Karina, o sea, en el fondo también la misma persona mayor debiera, en el fondo, proveerse ciertos acercamientos o acercarse a lo digital, pero bueno, ahí siempre van a estar todos los obstaculizadores, o sea, ¿qué pasa con aquellos que por su biografía ya están partiendo más atrás en esta carrera? ¿Qué pasa con aquellos que por la brecha geográfica, social, generacional, no están pudiendo acceder? Entonces, por eso en el fondo desde el entorno, los externos también tienen que en el fondo ayudar. Y la familia también, o sea, yo creo que ahí tiene que haber una solidaridad intergeneracional, se debe promover, aunque claro, muchas veces si miramos la relación que se produce al interior de la familia cuando se intenta realizar una actividad de alfabetización digital, es que tampoco los jóvenes están habilitados con ciertas habilidades pedagógicas o gerontologías, de la gerontología, ¿no es cierto? Esta como disciplina de la gerontología que apunta a la educación continua y permanente para poder enseñar. Muchas veces jóvenes pierden la paciencia, no logran visualizar claramente de que hay una brecha generacional, de que para que todo aquello que para ellos es obvio, para ese adulto mayor no es obvio, porque no fue socializado en una era digital, sino que fue socializado en una era industrial, pre-digital. Entonces, son otras lógicas. Y yo no puedo pedirle a ese joven que entienda todo eso, porque no
estudiado gerontología, no lo tiene claro. Entonces, lo malo es que cuando a veces suceden intercambios al interior de la familia en esa lógica, se producen daños. O sea, el adulto mayor se siente dañado en esa relación. Hay gritos, malas palabras, hay gestos que pueden dañar y lamentablemente generan experiencias que luego se convierten en obstáculos para volver a retomar eso, ¿no es cierto? Entonces, adultos mayores que ya no quieren volver a recibir un curso de alfabetización digital porque tuvieron una mala experiencia con su familia, y eso genera un daño tremendo, y es una lata. Sí, de hecho, se me ocurre también el trabajo que tenemos que hacer como sociedad con los niños, con los jóvenes, para que también vayan cambiando todo este tema de estigma, que digo, lo vuelvo a decir, o sea, va en el mismo par que las otras conductas que son discriminatorias o discriminativas, no sé cómo sea el término, pero es lo mismo, cambiar el lenguaje, cambiar la actitud, empezar a mover en ese sentido la conciencia de cada uno de los niños, principalmente los jóvenes que son los que, bueno, los adultos también tenemos ahí nuestra manera de cambiar, pero los niños que vienen atrás, o vienen, digamos, en el camino, pues es importante. Claro, yo creo que ahí hay un gran elemento que se puede volver una oportunidad tremenda. O sea, si es que logramos criar niños que en una forma de entender el mundo sin ningún tipo de discriminación arbitraria, ya sea por sexo, por religión, y por edad, es probable que esos niños sean perfectos para poder enseñar cualquier tipo de habilidad a los adultos mayores, porque van a tener otra forma de abordar en la relación, la interrelación entre personas, ya no a través de prejuicios, sino que a través de reconocer en ese otro a uno mismo y tratarlo tratarlos con esa dignidad y con ese respeto que se merece cualquier persona. Claro, digo, tengo que decir tristemente que al menos en el medio en el que estamos, todavía el tema de los prejuicios es demasiado fuerte como para permitir que los niños sean libres de aprender las cosas sin ningún tipo de prejuicio. Tristemente te lo digo, con mucha vergüenza, pero en esta ciudad, al menos en donde estoy aquí, en donde estamos nosotros, es todavía muy difícil de lograr. Pero bueno, yo confío en que los padres, habrá seres humanos, padres y madres, que tengan esa digamos, esa iniciativa y esas ganas de darles a sus hijos una educación, una formación sin prejuicios. Todos hemos tenido prejuicios, pero cuando los reconoces y los modificas, pues creo que es algo muy valioso. Pero bueno, eso ya queda ahí en el tintero. Pues, una tarea para una humanidad mejor. Exactamente, sí. Ese es para hacer nuestro libro de lo que hay que recomendar, ¿no? Sí. Pues muchas gracias, ha sido muy formativa, la verdad me he sentido muy cómoda, muy contenta de platicar con ustedes hoy. Javiera, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes dos por la invitación. Para mí también fue muy entretenido conversar de estos temas. Yo creo que es súper necesario reflexionar y como un análisis de lo que está sucediendo y a partir de eso generar acciones que apunten a hacer los cambios que necesitamos. Claro, y cuando se juntan personas que tienen la misma idea, se suma, siempre. Cuando no es así, luego vas sintiendo que no hay empuje, ¿no? Pero qué bueno poder tener estas conversaciones. Yo quisiera cerrar con bueno, primero que antes de cerrar, quiero saber si tienen algún otro comentario, algo más que quieran agregar. No, además yo estoy pensando que igual me sentí muy cómoda y que lo más genial de todo esto es que se queda aquí grabado, ¿no? Y que podemos compartirlo y que podemos hacer llegar el mensaje también y sobre todo, más que el mensaje, porque pues igual cada quien puede aportar desde sus ideas, pero invitar y abrir a la reflexión, eso principalmente. Javiera, ¿algo que nos quieras comentar? No, simplemente decirles que estoy totalmente abierta a una nueva invitación más adelante, quizás hablar sobre otros temas que pueden ser interesantes o para que quizás más adelante podamos tomarles el pulso a lo que nos va sucediendo en
en este contexto pandémico que todavía no estamos cerca de finalizar. Así que yo creo que es como un capítulo abierto todavía, todo está por verse. Definitivamente vamos a volver a charlar, vamos a poner sobre la mesa unos cuantos temas ahí que estoy segura, muchos temas que seguramente vamos a desarrollar. Y bueno, yo quiero agradecerte nuevamente y quiero hacerte una pregunta para finalizar. ¿Qué te llevó desde la sociología a interesarte por el tema de envejecimiento? Son dos preguntas, esa es una. Fue realmente yo tengo que agradecerle mucho a algunos docentes, a algunos profesores de sociología, que me dieron la oportunidad, sin quererlo, realmente, de acercarme al tema del envejecimiento, la vejez y los adultos mayores a través de ciertas tareas que me dieron. El primero de ellos fue un profesor de sociología de la educación, que nos mandaron a hacer una etnografía a un espacio educativo. Y me sucedió que la mayoría de mis compañeros dijeron jardines infantiles, escuelas, universidades, y yo, por cosas del destino, descubrí que en la misma universidad donde yo estudiaba, que es la Universidad de Valparaíso, tenía en ese momento una universidad del adulto mayor, que era muy desconocida, estaba como en una casa, era algo como chico dentro de todo, era pequeño. Y yo decidí hacer mi trabajo ahí. Y me di cuenta, y me sorprendí, me encantó, me enamoré inmediatamente cuando me di cuenta que la relación que se establecía entre el docente y los alumnos, los estudiantes en esa universidad era totalmente distinta a lo que yo había experimentado en otros espacios educativos. O sea, no estaba esa verticalidad de la relación, sino que era toda una horizontalidad de compartir, de que en el fondo el estudiante manejaba tanta experiencia como el docente, entonces era otro sistema, era otra forma de aprender. Entonces desde ahí ya encontré que ahí había algo distinto que había que profundizar. Y luego a través de otro profesor que tenía una cátedra que se llamaba Cambio Social, me pidieron buscar algún tema que en el futuro iba a significar un cambio en nuestra sociedad. Y yo me metí en todo lo que era el envejecimiento poblacional europeo, darme cuenta como todo lo que allí estaba sucediendo por el aumento de la proporción de adultos mayores. Y claro, me di cuenta que las sociedades cambiaban a partir de que iba modificándose también su estructura etaria. Y me di cuenta de que esos cambios también en algún minuto iban a llegar al contexto latinoamericano y que iban a llegar al contexto chileno. Entonces, yo veía necesario, importante, prepararme para esos cambios, o prepararnos, o hacer algo para preparar esos cambios, y observar de qué se iba a tratar esos cambios desde la perspectiva sociológica, cómo iban a manifestarse esos cambios en Chile. Y ahora me doy cuenta de que efectivamente iba a ser revolucionario, o sea, y claro, yo creo que es para el mundo revolucionario, incluso por este contexto pandémico, o sea, de que el coronavirus lamentablemente está afectando más profundamente a las personas mayores de 60, es un tema que nos impacta y que va a cambiar nuestras sociedades, va a cambiar la forma en que entendemos los cuidados, va a cambiar la forma en que entendemos la salud o los servicios de salud, desde la perspectiva de la ética también nos está conflictuando este tema, todo este dilema ético de la última cama, de si acaso se está discriminando a las personas en base a su edad para el acceso a la salud. Entonces, efectivamente, desde la perspectiva sociológica, el cambio social que significa el envejecimiento poblacional es tremendo, y yo creo que va a ser uno de los elementos más importantes de nuestro futuro, como sociedad, como humanidad, o sea, de cómo es que las personas envejecen, de qué hacemos como sociedad para acoger a esas personas mayores, porque si analizamos, y ahora me estoy alargando mucho quizás, pero si analizamos la historia de la humanidad, siempre ha sido un tema para las sociedades, sobre todo cuando hay recursos escasos, por ejemplo, las sociedades nómades. ¿Qué hacer con las personas de mayor edad cuando ya no son funcionales, entre comillas, para la sociedad? Y existe todo esto del asesinato ceremonial, del suicidio ceremonial. Siempre ha habido un conflicto en torno a eso. Entonces, ¿cómo nosotros como sociedad moderna
somos capaces de dejar de hacer eso, de dejar de excluir, dejar de matar, dejar de marginar, y acoger a esas personas adultas mayores que van a ser, en Chile, por ejemplo, 2050, el 30% de la sociedad, o sea, más del cuarto de la torta. Si vemos una torta, el cuarto, más de eso. Entonces, es algo que nos desafía como sociedad, y yo creo que tenemos que estar mucho más conscientes de eso. Y debemos ser mucho más, debemos proteger los derechos de las personas mayores ante estos momentos de crisis también, porque son los que son los que se vuelven más vulnerables al final. De acuerdo, ¿no? No, muchas gracias por compartir. Ya con eso, digamos que contestas mi segunda pregunta, así que ya, súper bien, súper bien. Muchas gracias por compartir todo esto. Te admiro mucho y te felicito por tu trabajo, de verdad. Muchas gracias por hacer esto. Yo les felicito a ustedes también por crear estos espacios comunicacionales. Yo creo que es importantísimo este podcast o cualquier otro espacio que nos permita llegar con mensajes distintos en torno a la adultez mayor y el envejecimiento. Estoy muy feliz de haber sido parte de este espacio, y ojalá que lo escuche mucha gente. Sí, claro que sí. En cuanto salga, empezamos a compartirlo y a difundirlo, y que todo el mundo se ponga a reflexionar y a ver el envejecimiento desde otra perspectiva. Muchas gracias y muchas felicidades también por tu labor. Gracias, muchas gracias.